La historia de esta noche, la cual estás a punto de escuchar, comenzó luego de una venganza que, a palabras del mismo sujeto, terminó con una pasión por el sabor de la carne humana, aquella sensación de dominio y control que se obtiene luego de arrebatarle la vida a otro. Es lo que motivó a este hombre, Joseph Roy Matheny, un sujeto con obesidad mórbida, de mirada penetrante y facciones gruesas, de sonrisa intimidante, con una altura de 1.85 metros y más de 150 kilos de peso. Mencionó en su declaración: la próxima vez que vayas por la carretera y te encuentres con un puesto de hamburguesas que nunca hayas visto, piensa bien en esta historia, ya que nunca sabes a quién puedes estarte comiendo. La siguiente historia criminal tiene como protagonista a Joseph Roy Matheny, el cual nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos, en el seno de una familia de 6 hijos, donde la mayoría del tiempo eran descuidados por sus padres, ya que su progenitor tenía un problema de alcoholismo y se gastaba el dinero en la bebida, por lo que su madre tenía que... Es típico, gente. La mayoría de asesinos vienen de padres que prácticamente tienen problemas de vicio o alcohólicos, ¿no? Prácticamente vienen de ahí porque, claro, tienen una mala vida y adoptan esas posturas, ¿no? De psicópata, asesino o la mayoría de las veces se meten ellos también en la droga o en el alcohol, ¿no? Trabajar mucho para poder mantenerlos. A la edad de 6 años su padre murió en un accidente automovilístico y los hijos pasaron al cuidado de su madre, quien asumió las riendas de la familia, descuidándolos todavía más, ya que para poder solventar toda la carga monetaria tenía que trabajar hasta turnos dobles para obtener mayor ingreso. Como camarera y conductora de un camión de comida, a menudo él y sus hermanos eran enviados a vivir con otras familias en el sistema de hogares de crianza, el cual permite a los niños en situaciones de peligro, abuso y abandono vivir en un lugar seguro temporalmente hasta que se determine que pueden regresar con sus padres biológicos o, en dado caso, la familia que está a cargo de su cuidado los desea adoptar. Joseph se refugió en la comida y comenzó a comer sin control, lo que le provocó un serio problema de obesidad que se fue compensando. Claro, ahí está el problema, ¿viste? Las personas tienen problemas de baja autoestima, ¿no? Y empiezan a comer y adoptan esas posiciones medias. Conforme fue creciendo, a los 18 años, afirmó que se unió al ejército estadounidense en el año de 1973 y sirvió en Alemania. Durante su servicio, Joseph se volvió adicto a las drogas, cambiando notablemente su comportamiento, siendo esto el inicio de muchos problemas que estarían por venir. Su madre empezó a notar el deterioro de su hijo, quien se alejaba de la familia cada vez más. Joseph era conocido por sus amigos como Tini o Pequeño, ya que medía 1.85 metros y era de complexión grande. Su adicción lo llevó poco a poco a seguir el mismo ejemplo de su padre y comenzó a frecuentar bares y cantinas, viviendo con personas de la calle que no tenían hogar y las que improvisaban campamentos al sur de Baltimore. Es ahí donde conoce a una mujer que se desconoce su nombre, con la cual tendría a su primer hijo. Luego de enterarse que iba a ser padre, consiguió un empleo en una empresa en donde todo marchaba bien, ya que era considerado como una persona inteligente, bien hablado y muy educado. Lo que pocos sabían era que tenía un problema de adicción. Todo comenzó la noche de julio de 1994. Joseph se encontraba en el trabajo, ya que laboraba conduciendo un montacargas en la empresa Pallets, la cual se dedicaba a la venta y fabricación de tarimas. Esa noche trabajó hasta tarde y se quedó horas extras. Al terminar su jornada se dirigió a su casa como habitualmente lo hacía. Al abrir la puerta encendió la luz y se percató de que la casa estaba vacía. No se encontraba ni su hijo de 6 años, ni su esposa. Ella se había llevado todo y lo había abandonado. Al ver el silencio en su hogar, se enfureció, no tanto por la pérdida de su esposa, que era adicta a las drogas y con la que frecuentemente se peleaba, sino porque él amaba a su hijo. De hecho, él catalogaba a su esposa como una basura que consumía sustancias de todo tipo. Luego de unos días, empezó a buscarlos por todos lados, sin tener éxito en ello.
Fue hasta 6 meses después que unas personas le dijeron que la habían visto al otro lado de la ciudad, con un sujeto que la obligaba a ofrecer servicios íntimos a cambio de drogas, sin importarles que el niño estuviera presente, hasta que después de unos días, su exesposa y su pareja fueron arrestados por consumo y portación de sustancias ilícitas, y se llevaron al menor por negligencia y abuso infantil. Joseph no pudo hacer nada para que le regresaran a su hijo, por lo que se llenó de odio hacia su esposa y su pareja. Sintió en un momento que debían pagar por lo que le habían hecho, arrebatarle a su hijo, así que comenzó con la búsqueda de ambos, pues se enteró que los habían dejado libres. El único castigo fue que les quitaron al menor, así que descubrió que estaban viviendo debajo de un puente, con personas drogadictas y sin hogar, por lo que un día tomó la decisión de ir a buscarlos, pero para su mala fortuna no logró encontrarlos. Sin embargo, encontró a 2 personas recostadas que estaban en un colchón viejo y sucio, por lo que al verlas, recordó el motivo de por qué le habían quitado a su hijo y estalló en ira contra ellos, privándoles de la vida con un hacha. Luego del hecho los escondió en unos matorrales y siguió buscando por las zonas cercanas al lugar. Esa misma noche siguió la búsqueda en puentes. Perdió la cabeza, amigo. Perdió la cabeza, mal. Claro, fue a buscar a la mujer y al tipo y como vio que no los encontró, claro, de ira, claro, se desquitó con otros. Está re de lento. Cercanos. Es entonces donde observa que cerca de donde había cometido los asesinatos se encontraban 2 mujeres bajo el puente, así que se dirigió hacia ellas y trató de sacarles información sobre el paradero de su mujer. Una de ellas caminó unos cuantos metros. Es ahí donde la interrogó para sacarle información, pero debido al influjo de las sustancias, esta no razonaba y actuaba como si no supiera nada. Al no obtener lo que quería, la empezó a golpear, para después abusar de ella y finalmente acabar con su vida. Una vez que había terminado con ella, la arrastró hacia unos arbustos y ahí la dejó. Después fue por la siguiente mujer e hizo lo mismo, pero esta aseguró no saber de quién le estaba hablando, así que la asesinó. Pero cuando estaba a punto de arrojarla entre los arbustos con la otra chica, observó a un anciano pescando junto al río que lo estaba mirando. Así que tomó un tubo de acero que estaba entre la basura y corrió hacia él. Cuando aquel anciano quiso reaccionar, recibió una serie de golpes que terminaron con su vida. Una vez que entró en razón y se dio cuenta de lo que había hecho, arrastró los cuerpos de las víctimas a un lado del río Patapsco, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos, y trató de ocultarlos con piedras. Después se lavó en el río y trató de limpiar el lugar lo más que pudo para no dejar ningún indicio. Esa noche mencionó que cometió los 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas que duró la búsqueda de su esposa. Una noche de 1994 atrajo a Kathy Ann Magaziner, de 39 años de edad, con antecedentes penales, a la fábrica. Estuvieron consumiendo sustancias ilícitas y luego de que ésta se negó a tener intimidad con él, la tomó por el cuello y la privó de la respiración hasta asesinarla. Luego del hecho, cavó una tumba poco profunda en un pequeño bosque detrás de la fábrica, donde pasó desapercibida y donde permaneció 6 meses hasta que Joseph le arrancó la cabeza y la tiró a la basura. El cuerpo permaneció ahí algunos años. El 2 de agosto de 1995 fueron descubiertos los cuerpos de los vagabundos, que eran identificados como Randall Brewer y Randy Baker. Semanas después, Matheny fue acusado de ambos asesinatos, ya que esa noche algunas personas vieron a un sujeto con sobrepeso que rondaba por los puentes, por lo cual al investigar dieron con el paradero del probable sospechoso, Joseph Matheny. Se le negó la libertad bajo fianza y tuvo que permanecer 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore, esperando para ir a juicio. No obstante, no había ningún indicio que lo inculpara. Luego de que el juicio durara una semana, fue liberado por falta de pruebas, ya que se pudo establecer que el autor del hecho había sido otro sujeto que también era vagabundo. Al ser liberado, acudió a su empleo anterior para solicitarle a su jefe le devolviera su trabajo en la empresa de pallets de madera en Baltimore. Su jefe accedió, ya que lo consideraba buen trabajador, pero no solo eso, también concedió la petición de Joseph de quedarse en un pequeño remolque que tenía adentro de la propiedad, con la
la promesa de que vigilara el lugar, ya que al haber estado en prisión no tenía dónde quedarse. Así que le dio las llaves de todo el lugar, fiándose de su buena voluntad, pero lo que no sabía era que Joseph tenía en mente otros planes, ya que la compañía se encontraba en una calle sin salida, aislada de la carretera, un lugar perfecto para cometer sus fantasías. En noviembre de 1996, atrajo a Kimberly Lynn Spicer, a quien apuñaló hasta privarle de la vida. Luego de que se resistió a tener intimidad con él, su cuerpo lo enterró dentro de la fábrica. Es en este preciso momento donde mencionó que cortó la carne de su víctima y la puso en algunos toppers, para luego colocarlos en el refrigerador. Durante esa semana, puso un pequeño puesto de hamburguesas, en donde aseguró mezcló la carne de cerdo y de ternera con la carne humana. Y que... No, amigo, qué turbio. Ah, está de menos. ¿En realidad pasó esto? Sí, porque esto debe ser una historia real. Qué locura, el tipo perdió la cabeza, ¿no? Claro, buscando a la mujer y al marido, claro, no lo encontró y empezó a matar y se entró a poner tan loco, tan demente que empezó a perder el control de las acciones. Ay, hacía hamburguesa, boludo, no descansé. Que nadie pudo notar la diferencia del sabor. Incluso mencionó que muchas personas le decían que las hamburguesas eran las mejores que habían probado. Agregó que todo iba bien, hasta que se quedó sin carne especial. El 8 de diciembre de 1996, llevó a su nueva víctima de nombre Rita Kemper. Mencionó que compartieron drogas durante un buen rato al interior del remolque, hasta que intentó arrancarle la ropa. Ella se negó a tener intimidad con él y ante la desesperación empezó a gritar, pero no había nadie que le pudiera ayudar. Así que en un descuido salió corriendo del remolque. Joseph fue tras ella y la arrastró de regreso. Le dijo que la iba a asesinar, así que como pudo logró escaparse nuevamente. Corrió hasta una valla de alambre, la cual tenía púas en la parte superior, pero eso no fue impedimento para que saltara. Corrió hacia la carretera y un sujeto de una camioneta se detuvo al verla. La llevó a una estación de servicio cercana, donde llamaron a la policía. Joseph recogió su ropa, ya que sabía que pronto irían por él. Pero al salir del remolque, uno de los oficiales ya estaba ahí. Este le dijo que se tirara al suelo, así que lo llevaron detenido y comenzaron a interrogarlo. Como era de esperarse, negó todas las acusaciones por las que lo habían detenido. Una de ellas es que la chica mencionó que él le dijo que iba a terminar como las otras chicas que estaban enterradas en el bosque. Inmediatamente negó tales palabras, agregando que todo lo hizo con el consentimiento de ella, así que lo dejaron libre. Al ver que quizás la policía podría acudir al lugar para verificar que todo estuviera bien, Joseph le pidió a un amigo que lo ayudara a desenterrar el cuerpo de Kimberly, el cual aún se encontraba dentro de la fábrica. Es entonces que el 15 de diciembre de 1996, su amigo lo denuncia ante las autoridades, argumentando que Joseph le pidió lo ayudara a trasladar el cuerpo de una mujer que había enterrado a un lado del remolque. Al dirigirse al lugar, la policía lo volvió a arrestar e incluso arrestaron al dueño del negocio por supuesta complicidad. Entonces le pidieron a Joseph les dijera dónde había enterrado a Kimberly. Él les dio la ubicación exacta y al cavar se toparon con el cuerpo de una mujer, por lo que ese mismo día, una vez que comenzaron los interrogatorios, confesó otros crímenes, entre los que estaban la anterior víctima Kathy Ann Magaziner, por lo que condujo a la policía al lugar donde la había enterrado. Así que encontraron una tumba poco profunda donde había enterrado sus restos. Gran parte del cráneo le hacía falta, pero se pudo identificar a la víctima a través de sus registros dentales. Evidentemente, correspondían a Kathy, pero días después afirmó ser un asesino en serie y que había cometido 13 asesinatos. Según él, arrojaba los cuerpos al río Patapsco y que nunca los habían encontrado. Incluso afirmó que gran parte de sus víctimas las había cortado en partes y que había guardado la carne para después comerla. Posteriormente se le ocurrió... Imagínate las personas que comían esa hamburguesa y se fueron a enterar eso. Oh,
¡Qué momento! Vio la idea de poner un puesto de comida para vender carne humana combinada con la de los animales. En un principio las declaraciones fueron impactantes, pero conforme pasaron los días, se empezó a cuestionar la veracidad de sus palabras, ya que todos los días era interrogado en una pequeña habitación, ya que los investigadores querían esclarecer y dar carpetazo a muchos casos sin resolver, tratando de averiguar lo que había hecho. Era sacado de la cárcel a diario y lo llevaban de un lugar a otro para que les dijera a los investigadores a dónde había arrojado los cuerpos. Así pasó un mes y nunca pudieron hallar a ninguna víctima de las que Joseph presumía haber asesinado. En este punto los detectives no sabían si Joseph les estaba diciendo la verdad o solo estaba delirando, ya que se notaba una estabilidad muy grande en lo que decía. Se escuchaba muy fantasioso para ser verdad. El principal problema de investigar a Joseph Matheny es que también era un mentiroso y tenía la habilidad de crear historias mientras contaba todo. En 1997 fue juzgado por el caso de Rita Kemper, la última víctima que logró escapar, y fue condenado a 50 años de prisión por intentar secuestrar y abusar de ella. En 1998 se declaró culpable de asesinar a Katie Magaziner, pero el 14 de julio del año 2000 fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nadie comprendía si Joseph mentía por gusto o si su mente estaba tan desequilibrada que confesaba crímenes pasados. Nunca se encontraron pruebas de los crímenes que supuestamente cometió. Tampoco se comprobó si en realidad abrió su puesto de carne para vender el cuerpo de sus víctimas. Los únicos asesinatos que se le pudieron comprobar fueron 2. Era notable su desequilibrio mental, lo que lo llevaba a crear falsas confesiones. Por último mencionó: las palabras "lo siento" nunca saldrán de mi boca, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me pueda mandar al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté. El sábado 5 de agosto de 2017, misteriosamente, fue encontrado muerto en su celda alrededor de las 3 de la tarde en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, por causas desconocidas a la edad de 62 años. Este caso es un claro ejemplo de que no todo lo que los asesinos confiesan es cierto, ya que muchos tienden a adjudicarse crímenes que no cometieron con el único fin de ser importantes y reconocidos. Qué demente, gente. Hay que tener un cuidado. Qué locura este tipo. ¿Y será que habrá vendido las hamburguesas? Porque al final no se supo, ¿viste? Capaz que no, capaz que él estaba delirando, él tenía todo en su mente, capaz, y claro, chafió. Pero igual, gente, estas historias descansan, boludo, se van al carajo. Que en el momento son como sacadas de ciencia ficción, como en películas, pero pueden ser reales. Mirá que el estado mental de las personas está cada vez deteriorado, mirá que está cada vez mal. Y yo creo que prácticamente hay que cuidarse en cada segundo, en cada minuto. Porque no sabés, un día estás bien, al otro día estás mal, o un conocido que se le da vuelta la chafeta y te la encaja casi. Pero bueno, si les gustó el video, por favor suscríbete, dale like y comparte. Alright. This is light work. Come on.